que con jamás taza. Bueno, en esta oportunidad vamos a aprender el vocabulario de los colores. Colores en aymara es saminaka, ¿ya? Entonces les voy a presentar a los colores. Huila, o también se llama chupica, al rojo. Q'ellu, amarillo. Ch'oqña, verde. Hanq'o, al blanco. Larama, al azul. Arumi, al color naranja. Murturuya o culli, al color morado. Inicialmente estos 7 colores son los colores de la huipala. Ahora, chumpi, café. Oque, plomo. Anti, rosado. Tiara, negro. Esos son los colores. Pues vamos a realizar ahora oraciones con los colores y también con algún vocabulario, como es de los animales. Pero también podemos realizar con algún objeto, ya, con cualquier sustantivo. En este caso, les voy a presentar, para realizar nuestras oraciones, necesitamos conocer algunos pronombres, en este caso los demostrativos. Pues los pronombres demostrativos en aymara son 3. Aka, que significa esto, esta, este. Uka, eso, esa, ese. Kaya, aquel, aquello o aquella, ¿ya? Adicionalmente, también vamos a utilizar en nuestras oraciones estos 2 sufijos, ¿ya? Recordemos que el aymara es un idioma sufijante, está formado por sufijos, y como hoy vamos a aprender a realizar oraciones simples, pues vamos a necesitar de este sufijo ja. No tiene significado, se llama sufijo enfatizador. También vamos a requerir la presencia de este sufijo wa. Este sí tiene un significado, es un verbo, cuyo significado en nuestras oraciones en esta oportunidad significará es, ¿ya? Entonces ahora les voy a enseñar a realizar esas oraciones simples. Tomen atención, por favor. Vamos a iniciar nuestra oración con un pronombre demostrativo, en este caso con uka, ¿ya? Después del pronombre demostrativo debo colocar el animal, en este caso huaypa, que es una gallina. Entonces voy a colocar huaypa. Después de huaypa debo colocar a este sufijo que les dije que necesitamos, que no tiene ninguna traducción, es simplemente para pronunciación. Uka huaypa. Las X se pronuncian como J, no se olviden. Ahora voy a introducir el color. ¿De qué color es mi gallinita? Es blanco, pues blanco es hanko. Voy a anotar el color. Hanko. Pero me falta decir, ¿no? Esa gallina es blanco. Recuerden que es wa. Entonces lo voy a colocar, a ver, lo voy a poner con rojito. Wa. Entonces dice, esa gallina es blanca, ¿no? Estamos hablando del color blanco. Haremos una siguiente oración, pero en este caso voy a utilizar el demostrativo kaya. Kaya, voy a colocar. Kaya. Ahora, el sustantivo que hace referencia a la imagen, en este caso es a un conejito. Wanku. No nos olvidemos que debo colocar ese sufijo enfatizador ja. ¿De qué color es mi conejo? Pues mi conejo es de color café. Café es chumpi. Voy a anotar el color. Chumpi. Ahora debo registrar el verbo. No me debo olvidar. No puedo olvidarme de esto, ¿ya? Significa es. Kaya wankuh chumpiwa, dice, ¿no? Kaya wankuh chumpiwa.
Aquel conejo es café. Haremos también con Kissy, con ese gatito. En esta oportunidad quiero utilizar este pronombre acá. Acá, recuerden, debo colocar el nombre del animal, Pisi, gato, Kaya Pisi, el sufijo enfatizador ja, sí o sí, Kaya Pisi, como J las X. El color, mi gato es plomo, pues plomo en aymara es oque. Se escribe uki, así, pero se pronuncia oque. Debo colocar, ¿qué me falta? Mi verbo, wa. Acá pisif oque wa. Este gato es plomo. Voy a hacer también una oración diferente para demostrarles que no solamente puedo hacer con animales, también puedo hacer con algún objeto. Por ejemplo, un lápiz de color azul. Entonces, lápiz en aymara es kelcaña. Y voy a hacer con el pronombre demostrativo acá. Acá, el lápiz es kelcaña, en aymara kelcaña. No se olviden, debo colocar el ja, el enfatizador. Ahora el color azul, pues azul es larama. No me debo olvidar el verbo wa. Es como que estuviera agarrando, ¿no? Y digo, acá kelcaña laramawa. Acá kelcaña laramawa, ¿no? Este lápiz es azul. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Este lápiz es azul. En el aymara la característica es que el verbo siempre se ubica al final. Y por favor, nunca se olviden, siempre deben colocar en estas oraciones simples el verbo wa. Es un sufijo, así que por eso se ubica al final de cada oración. Pues de esta manera es como deben realizar las oraciones simples, aplicando colores, un pequeño vocabulario de animales, pero también puedo realizar oraciones con cualquier otro sustantivo. Por ejemplo, tengo una chompa blanca. Aka chumpaj hanko wa. Sería, ¿no? Entonces, ahora ya saben cómo se realizan las oraciones simples, aplicando colores y aplicando cualquier vocabulario. En este caso, animales. Kikisinkama, ukakispawa.